comenzando por el punto primero, que son las notas recibidas de la subjefa de despacho, Susana Cepeda, que pasa para el conocimiento de los bloques. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Y la segunda nota, y la última, es de la señora o licenciada Mariela Alejandra Pajón, que es su renuncia al cargo. Recuerdo que la señora Pajón fue electa concejal, estaba en uso de licencia, se había incorporado el concejal Oyola, y ha presentado su renuncia. En presidencia se ha redactado el proyecto de decreto, que va a pasar obviamente a la comisión de acuerdo para su tratamiento. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Concejal Vivó tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para para solicitar el tratamiento sobre tablas de los puntos 2, 3 y 4 del orden del día. Muchas gracias, concejala Vivó. Bueno, vamos a pasar a tratar entonces la propuesta de la concejala que acaba de hacer uso de la palabra, a efecto de tratar sobre tablas los proyectos que lucen al punto 2, 3 y 4, motivo de esta sesión especial. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Bueno, punto número 2. Sí, perdón. Bueno, perdón. Creí que alguien quería usar la palabra. Artículo número 2. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo ratificando lo dispuesto. Señor presidente. Sí. El concejal Primo está levantando la mano. Bueno, por eso yo le vi que levantó la mano, pero por eso quería... ¿Quiere usar la palabra, concejal? Sí, presidente. No, era para solicitar que el tratamiento fuera de manera conjunta. ¿Se escucha? No se escucha. Perdón, sí, Carlos. sí, ahora sí. Sí. Perdón, concejal, le decía que como no habíamos comenzado, no había terminado de leer el punto número 2, estimo, que la propuesta del concejal Primo es formulada en tiempo y forma, porque si hubiera ya dado la lectura, no se podría reglamentariamente. Ha sido presentada la propuesta del concejal de tratamiento conjunto en tiempo y forma, por lo tanto la pongo a consideración. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad, de manera tal que vamos a tratar sobre tabla y en forma conjunta los puntos 2, 3 y 4 del orden del día, a los que voy a pasar a dar lectura. 2. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal ratificando lo dispuesto por el mismo mediante decreto 297-2020. 3. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal ratificando lo dispuesto por el mismo mediante decreto 298-2020. Y 4. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal ratificando lo dispuesto por el mismo mediante decreto número 299-2020. ¿Qué concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Oyola tiene la palabra. No, permítame, presidente. Sí. Sí, le escucho, concejal Vivó. Julio, ¿vos querías fundamentar? No, yo levanté la mano porque el presidente no veía al Carlos Primo que levantaba la mano, pero bien. habla vos. Bueno, perdóneme, concejal Oyola, pensé que me levantaba la mano para decir. Concejal Mioso tiene el uso de la palabra. Gracias, a ver, esperen, organicemos un poco. El concejal Primo nos descolocó con el tratamiento conjunto que acompañamos, pero en realidad vamos a recordar cómo es el orden de los decretos. El del punto 2, el 297, es de los locales gastronómicos, que voy a hacer una breve reseña yo. Luego, el punto número 3 es el proyecto 298, que es culto, que allí se va a referir la concejal Mioso.
Y luego va a cerrar Claudia Arias con el punto 4, que es el decreto 299, su ratificación, que tiene que ver con la disposición del Día del Padre de apertura los días sábados. Bueno, cómo no, concejala, entonces tiene usted el uso de la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. En esta ratificación de este decreto estamos dando formal apertura en nuestra ciudad a los locales gastronómicos que ya están habilitados a través de la decisión del gobernador y de la difusión que hizo la provincia, pero que es necesario, como siempre reiteramos, el decreto de parte del intendente, de parte del departamento ejecutivo y luego la ratificación de este cuerpo para que la norma en nuestra ciudad esté correctamente aplicada y que todas las normas sean aplicables en nuestra ciudad. Así que con este decreto quedan aprobados los locales comerciales habilitados bajo los rubros de bar, resto bar, café, restaurante, comedor, que se adjunta como anexo 1 del decreto y que les permite utilizar o abrir los locales en una capacidad del 50%, no reducir tanto el espacio, que les permita poder producir y poder trabajar de una mejor manera con el distanciamiento social solicitado y con todas las normas que en todos los protocolos hemos ido aprobando. El horario establecido para abrir las puertas al público es de 9 a 23 horas de lunes a jueves, los días viernes a domingo de 9 a 1 de la mañana del día siguiente, y como decía recién, cumpliendo todos los protocolos de distanciamiento, de tener líquido sanitizante accesible para las personas que allí estén, y todos los requerimientos que habitualmente el COE nos establece como norma y cuidado de prevención de contagio del COVID-19. Así que solo esto, bueno, decir la discusión que hace un momento tuvimos en la comisión de acuerdo, que tenía que ver con la puesta en funcionamiento de esta norma, y en realidad como la ordenanza es superior al decreto, va a tener vigencia a partir de la sanción, a partir del día de la fecha. Así que le doy la palabra a las concejales que van a seguir haciendo la fundamentación con culto y con el día sábado. Bueno, gracias. Muchas gracias, señora concejal. Si algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra respecto a este punto, para no perder el orden de lo que estamos hablando, creo que como director de la sesión me parece oportuno manejarlo de esta manera. Concejal Benzo, ¿usted me pide la palabra? Sí, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra, concejal Benzo. Bien. Sin lugar a dudas, a todos nos pone de mejor entusiasmo el hecho de que se genere una flexibilización, fundamentalmente en un sector tan castigado como el gastronómico, que es de lo que ha padecido uno de los mayores problemas económicos en torno a lo que es su rubro. Pero no sin antes remarcar algún descontento respecto de la administración de este esquema de cuarentena y en la forma y el modo de llevarlo en nuestra ciudad también. Lo cual quiero hacer expresa referencia a que, si bien podemos estar de acuerdo en los contenidos de muchas cosas, las formas deben ser respetadas. Y fundamentalmente cuando se trata de normas. ¿Por qué digo esto? Porque somos los que hacemos las normas. Y aquí, estableciendo, como lo dije en otra oportunidad, esto no es una escribanía, es el órgano clave para hacer normas de buena calidad y que sirvan verdaderamente a los ciudadanos. No es una cuestión de que tenemos que aprobar cosas prácticas porque la gente espera. La gente espera calidad en el resguardo del Estado. Y el resguardo del Estado lo debemos dar nosotros con normas de buena calidad, de buena redacción, de buena interpretación y de mejor alcance. Por eso es que dada la altura ya que es de la noche y teniendo en cuenta que todos tenemos
de alguna manera ganas de ir cerrando el día. Quiero sostener que si bien la gracia de la flexibilización de este aspecto, de este rubro, está coincidente con lo que está pasando en la realidad, que de alguna manera ya lo están tomando consuetudinariamente al hecho, las personas que tienen estos centros de gastronomía, acá debo aclarar que hay un punto en que no estamos de acuerdo, que es la formalidad. La formalidad respecto de un vicio normativo en el cual no estamos dispuestos a acompañar. Sí aprobar la cuestión en general con la rectificación como viene del Poder Ejecutivo, pero no de ninguna manera consolidar un yerro que consideramos de carácter normativo y hacia la forma. ¿Por qué? Bueno, porque justamente consideramos que somos personas que legislan, hacen las leyes. Y este punto está equivocado y está errado y se refiere justamente a la vigencia de la sanción que difiere del tema de la ratificación en el horario. Es más, señor presidente, tuvimos la oportunidad de poder hacerlo en otras formas, pero parece que en su defecto no se puede o no se entiende cuál es la pretensión de esta bancada. Nada más, presidente. No, muchas gracias, concejal Benzo, muy amable. ¿Algún otro Sí, concejal respecto a este punto quiere hacer uso de la palabra? sí, Sí, por concejal favor, Oyola, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, me voy a atrever y con todo respeto a no concordar con lo manifestado por el concejal Benzo. Yo creo que este cuerpo, las normas, se respetan la forma y las institucionalidades. Su criterio a interpretación del modo en que va a regir esta ordenanza es un criterio que lo voy a entender como de su propio pensamiento. Además, también quiero hacerle recordar, no voy a hablar puntualmente de ninguno de los concejales, pero quiero hacerle recordar que las normas tienen sus remedios jurídicos y pueden ser por cualquiera, y cada uno de nosotros y cualquiera de los ciudadanos de Villa María pueden impugnarla y tener, vuelvo a repetir, el remedio jurídico. El fundamento que esgrime el concejal que me precedió en la palabra, no lo comparto en absoluto, pues mi opinión, mi posición, y lo que así dice las leyes, o por lo menos lo que se ha graficado en filosofía del derecho y la prelación de las leyes, cada uno y cada cual tienen su importancia. La importancia de una ordenanza, sabemos todos, que está por encima a un decreto del Poder Ejecutivo. Por lo cual no comparto lo manifestado por el concejal y dejo expresamente manifestado la aprobación de la misma. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal. ¿Algún otro concejal quiere usar, uso de la palabra respecto a este tema? Bueno, no habiendo más concejales que quieren hacer uso de la palabra respecto a este tema, vamos a pasar, como es un tratamiento conjunto, al tratamiento ahora de la ratificación del decreto 298/2020. Ese es su informe, concejal Mioso. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. El referido decreto que nos envía el DEM se refiere a el protocolo de flexibilización de las iglesias y templos del culto de la provincia de Córdoba. Dicho protocolo y su apéndice número 1 establece en un primer lugar la apertura de todas las iglesias y los templos de cualquier culto que sea aceptado por el Estado nacional y provincial, que el horario en que podrán estar abiertas será de las 14 hasta las 20 horas, de lunes a domingos. Se podrán realizar tanto las oraciones como las confesiones, misas o cualquier otra actividad espiritual que la ciudadanía necesite de acuerdo a su creencia. Por otro lado, también quedan autorizados los casamientos
esto es con un límite y por el tema de la nueva etapa en que ha entrado en nuestra ciudad a partir del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional número 520, que es de distanciamiento social preventivo y obligatorio, y por tanto los casamientos van a estar reducidos solamente a la presencia de 8 personas, es decir, los novios, los padrinos y los padres, y el sacerdote, por supuesto, y igual que los bautismos, limitados a 7 personas. Lógicamente están previstas, como en todos los protocolos, que autoriza el COE, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, deberán tener todas las cuestiones higiénicas y sanitarias disponibles, como es el alcohol o los trapos con cloro al ingreso, la ventilación. También se establece que solamente podrá ser una persona por banco, los creyentes que habiten los templos. No va a poder haber agua bendita en la pila, y todo el resto de los sacramentos que las personas quieran recibir lo tendrán que ser sin contacto físico. Y por último, también evita el saludo de la paz, que no podrá ser con contacto físico. Por todos esos fundamentos y entendiendo que mucha gente de nuestra ciudad y de la ciudadanía necesita volver a practicar y a recibir sus sacramentos o sus cultos, es que entendemos y adelanto el voto positivo de toda esta bancada a la aprobación del decreto municipal, de la ratificación del mismo. Muchas gracias, señor presidente. No, a ustedes, muchas gracias, señora concejala. ¿Algún otro concejal quisiera hacer uso de la palabra respecto a este punto? Bueno, en consecuencia vamos a pasar a tratar el punto número 4, que es el proyecto de ordenanza de ratificación ahora del decreto 299/2020. Concejal Arias tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, debido a la situación por la cual está atravesando, la situación económica por la cual está atravesando nuestro país y de la cual nuestra ciudad no es ajena, y debido a la proximidad de la conmemoración del Día del Padre, el día 21 de junio, es que el Departamento Ejecutivo Municipal nos hace llegar un decreto, el decreto 299, en el que en forma excepcional va a permitir la apertura de los comercios y de los establecimientos en la atención al público. Los mismos serán el día sábado 13 y el sábado 20, en donde podrán tener la atención al público en forma directa desde las 8 de la mañana a las 20 horas. Esto es para poder facilitar a toda la parte comercial a que puedan incrementar y que puedan favorecer sus ventas y sus negocios. Siempre respetando los protocolos de higiene y de seguridad vigentes. También siempre, como lo decimos, apelamos a la responsabilidad personal para poder establecer y tener los cuidados necesarios, siempre con tapabocas, siempre cuidando el distanciamiento social y siempre teniendo la precaución de la responsabilidad de los dueños del comercio y de cada una de las personas que asista en poder tener todos los cuidados necesarios de acuerdo a las normas que se han ido estableciendo y la flexibilización que hemos ido teniendo dentro de todo el marco comercial que llevamos adelante. Es por esto que adelantamos nuestro voto afirmativo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora concejala. ¿Algún otro concejal? Concejala, doctora González, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco para el lunes a la mañana nos despertamos con los dichos del señor presidente que habían sido el día viernes,
plasmados en el nuevo decreto de necesidad de urgencia, el número 520, del cual nuestra ciudad pasaba a una instancia de distanciamiento, ¿no? Ese decreto fija cuáles son, ya no habla de actividades, de cuáles son las excepciones, sino directamente establece cuáles son las actividades prohibidas y qué lineamientos deben tenerse en las provincias donde se pase al distanciamiento social, qué lineamientos deben tenerse en cuenta para poder llevar a cabo las nuevas actividades, o sea, las que hasta el momento no se habían podido realizar. Un poco, si hablamos de la prelación de las normas, ese decreto de necesidad de urgencia está por encima de cualquiera de nuestras normas, ¿no? Nos debe regular en lo que vayamos normando y legislando en nuestra ciudad. Nosotros, tal como dijo el concejal Benzo, manifestamos una incoherencia en cuanto a lo que dice el decreto del plazo, el decreto que estipula la apertura de los bares y los restaurantes, específicamente lo que se refiere al plazo, cuando comenzaba a regir el decreto. El decreto decía que, entra en vigencia a partir de las 00 del día siguiente a la ratificación por parte del Consejo. Nosotros entendemos, y además con la modificación del nuevo Código Civil, que eso entraría a regir a partir de mañana a las 12, específicamente a partir de mañana a la 1. Eso, hay una contradicción con el artículo 2, planteamos nosotros de la ordenanza, que la ordenanza estipula que comienza a regir a partir de su sanción. Tal como dijo el concejal Benzo, eso, hay una contradicción, ese artículo, si bien la normativa, y además estamos totalmente a favor de que la actividad se comience y puedan reactivar la economía, todo el sector gastronómico que tanto se ha visto golpeado y tantos lugares hemos visto estos días que están cerrando. Hay una incoherencia en cuanto al plazo, ese artículo, ya adelanto el voto, que no se va a aprobar más allá de que en general sí estemos aprobando toda la ordenanza. Por otro lado, creo que nutrirnos, creo que lo que nosotros venimos manifestando es que hubiera sido muy rico el poder nutrirnos de estas cuestiones desde el lunes que estuvo el decreto, porque no estaríamos habilitando solamente 2 sábados para los comercios, 2 sábados a la tarde, con la excusa de que viene el Día del Padre, sino que hubiera sido muy bueno para los comercios comenzar a trabajar los sábados por la tarde. Lo están pidiendo a gritos los comerciantes del centro. Y creo que hubiera sido muy bueno legislar en ese sentido y no simplemente poner que es en el marco del Día del Padre. Bueno, esto nada más es para que podamos ver que a veces la construcción que se puede hacer desde el cuerpo legislativo a veces puede terminar en normas que sean más ricas y más beneficiosas desde nuestro punto de vista, ¿no? Para todos los sectores. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal, muy amable. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, concejal Primo, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, un par de consideraciones generales. Primero que obviamente que siempre estamos dispuestos y cada vez que se nos citó para tratar una norma, para ir abriendo esta cuarentena, hemos estado presentes y hemos dado señales de la contribución. Las discusiones en el marco de un respeto siempre son beneficiosas cuando se tienen buenas intenciones. Eso lo quería dejar aclarado. Creo que hemos dado siempre muestra de eso. Segundo, como hablábamos esta mañana en la parte de tuvimos reunión de comisión, creo que hay que saber diferenciar lo que es la pandemia de lo que es la cuarentena. Y por ahí confundir esas palabras
nos hace actuar de manera equivocada. Y cuando se actúa de manera equivocada, sufrimos todo y sufre la gente, en este caso los villamarienses, y siempre los que menos, más vulnerables son los que peor le pasa. La pandemia es lo que nos puso en alerta frente al virus este que apareció y que en el término de tan poco tiempo invadió todo el planeta. Y la cuarentena es la manera que encuentran los gobiernos de enfrentar ese virus, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace que modelos sean acertados o que modelos no sean acertados. Está claro que los vecinos de países vecinos han tenido mucho más muerte y quizás esa decisión tan temprana de tomar la cuarentena nos evitó tener que contar muertos. Eso queda claro. Lo que también queda claro es que muchos gobernantes se enamoraron de esa manera de gobernar durante esta cuarentena y ahora como que se complica la salida de esa cuarentena. Quizá uno empieza a quedar como repetitivo y enfrente a cada decreto que nos toca aprobar y ratificar, aparecen siempre los mismos temas. Lo que pasa es que no podemos no remarcarlo. Esta pandemia fue un tiempo importantísimo, y cuando siempre uno dice que de las crisis salen las oportunidades, en realidad fueron momentos importantes para tener ciertos cambios de hábitos. Tuvimos oportunidad tuvimos una ciudad prácticamente, una ciudad parada, una ciudad que después de a poco empezaron algunas actividades, por eso es un momento espectacular para tratar de cambiar hábitos que nos lleven a la Villa María que todos queremos. Lo que pasa es que después de tanto tiempo, y cuando, como decía recién, nos empezamos a enamorar de ciertos protocolos, de dictaminar toda la vida, ¿qué pasa? La realidad nos va ganando y termina sucediendo lo que pasa esta semana, con toda una sobreactuación de normativas, con toda una superposición de información que produce desinformación en la gente, con una sobreactuación de ciertos actores que en estos momentos uno entiende que deberían ser los momentos de mayor prudencia. Pasa lo que pasó esta semana, que la gente empieza a abrir, porque todos van a coincidir que esta cuarentena ya se hace larga, y que quizás justo ahora, cuando tenemos que estar más restringidos, tenemos que empezar a abrir. Entonces empiezan a aparecer estas cosas que no tienen ninguna lógica, de que los sábados cerca del Día del Padre capaz que el virus no va a aparecer, y los otros sábados, como puede aparecer, entonces le restringimos el comercio, y todas esas cosas son oportunidades perdidas, nos hace que vayamos perdiendo la capacidad de mando, que constantemente nos enteremos por medios, por algún secretario de la provincia o por el intendente de la ciudad del lado, que ya autorizó, que se van abriendo cosas y que están esperando que el Consejo las ratifique. Y en el mientras tanto la gente ya va a tomar café, porque la gente hace rato que está tomando café. Entonces, todas estas cuestiones que empezaron primero, recordemos cómo fueron las primeras sesiones, en donde era realmente todos los protocolos, que después había que hacer la implementación. Han pasado 30 días y nos olvidamos todo eso, es como que volvimos a hacer así, lo que haga falta para abrir, porque la gente lo pide, la gente siempre lo pidió, y la realidad es que no se supo administrar esta cuarentena,
o no se quiere administrar esta salida de la cuarentena, porque para muchas cosas capaz que les quede cómodo. Entonces, llegamos a ciertas cosas que a uno le parecen graciosas, pero en realidad, para el dueño de un bar que tiene que cerrar, no es gracioso, o sea, no da para hacer chistes de estos temas, pero pasan cosas como que se probó antes el protocolo del parkour, un deporte que lo deben, no sé cuántas personas lo deben practicar, que es la apertura de bares. O sea, en Villa María tuvo habilitado primero el parkour que los bares. Y entonces después no le echemos la culpa a la pandemia, si se cierran los bares, si la situación económica se empeora de lo que venía. O sea, hay que hacerse responsable que este gobierno de la cuarentena, que estas decisiones de la salida de la cuarentena, van a tener seria implicancia para todos los villamarienses, pero para muchos villamarienses le va a resultar un punto de inflexión. Y esa es una oportunidad perdida, y por eso siempre lo hemos reclamado en toda la sesión. Y creo que tenemos, más allá de como usted siempre dice, presidente, que todos tenemos, usted nos da la palabra y todos podemos opinar, pero además creo que tenemos además el poder moral de decirlo, porque siempre hemos estado dando todo lo que nosotros podemos para mejorar las cosas que venían del Ejecutivo o las propuestas que surgían del bloque de la mayoría. Entonces, eso te da mayor valor y te da la posibilidad de plantearlo. Entonces, yo en realidad, yo celebro las discusiones cuando son con respeto, porque estoy convencido que la mayoría de las voces ayudan a las cosas. Como fue el caso de los horarios, como fue el caso de los factores de ocupaciones. O sea, no lo hacemos para pelear ni para complicar. Ocupamos un rol, y hablo ahora por mis compañeros, lo hacemos con responsabilidad, y por ahí en lo que logra la discusión muchas veces, bueno, por ahí a uno se le van algunas palabras, eso hay que tener cuidado, pero pretendemos eso, y después de esto cada uno va a tomar sus responsabilidades, pero vuelvo a repetir, es importante administrar esta salida de la cuarentena. Ya tenemos que empezar a ver los otros problemas de la gente. O sea, la gente cómo queda de la cuarentena y empezar a focalizar verdaderamente en los problemas que tienen todos los villamarienses. Porque si no, hace 3 meses que estamos resolviendo cada protocolo de cada actividad. ¿Saben qué? La gente nos va a pasar por arriba, como nos pasó con los bares, nos van a pasar por arriba con la escuela de danza, con la escuela de inglés, con todo. Y eso va a tener problemas, porque yo coincido con lo que se habló, que las áreas tienen que ser ordenadas. Pero para eso nos tenemos que poner a trabajar y no tenemos que esperar que venga algún iluminado de la capital a decirnos las cosas. Parece que tenemos las capacidades, las responsabilidades y además el conocimiento de la zona y de los villamarienses. Así que, bueno, eso eran las palabras, presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, concejal. Pido la palabra, señor presidente. Ya se lo otorgo. Lo único que quería aclarar al concejal Primo, porque me mencionó, es que yo no soy un soberano que doy la palabra porque se me ocurre. Está insisto en lo que es este cuerpo. Así que bueno, nada más que trato de dirigir. Bueno, concejal López, tiene la palabra. Sí, un poco para aportar al debate, como dice Carlos Primo, el concejal, con respeto y viendo desde el punto de vista de lo que vemos, ¿no? Yo no entiendo ese concepto de enamorarse de la cuarentena. Es un concepto que lo vengo escuchando por todas las noticias, por los dirigentes políticos de la oposición. Pero pregunto, ¿no? Y quiero hacer una reflexión en voz alta, ¿no? Para que todos... ¿Quién se puede enamorar de la cuarentena? Díganme.
¿qué dirigente político con representatividad se puede enamorar de la cuarentena? ¿Cómo te puedes enamorar? ¿Cómo nos podemos enamorar ese concepto que de una realmente de una desgracia? Yo no entiendo ese concepto de enamorarse de una cuarentena. Comparto con Carlos Primo que sí que tenemos que ir repensando la post-cuarentena. Me parece genial. Bueno, tenemos un consejo deliberante para presentar proyectos, para presentar alternativas que vayan más allá de la cuarentena. Pero me parece que no podemos decir que el gobierno se enamora de la cuarentena. Yo no creo que ni Larreta, ni el presidente, ni ningún intendente que tenga algún problema de este tipo esté enamorado de la cuarentena cuando se le están muriendo en algunos lugares los ciudadanos de su pueblo. Es una cosa, me parece que ese concepto no cabe en esta situación. Sí coincido que creo que tenemos que salir un poco, estamos prisioneros del tema de la cuarentena. Bueno, pero propongamos cosas, ya estamos a tiempo de proponer cosas. Y este Consejo Deliberante presentemos proyectos, hagamos cosas, pensemos en la pospandemia, te haría bárbaro. La verdad que eso quería aclarar, que en ese sentido no estoy de acuerdo con el concepto que no es prioridad de Carlos Primo, que esto lo vengo escuchando por todos los dirigentes de la oposición, de enamorarse de la cuarentena. Yo la verdad quiero salir de la cuarentena, la odio a la cuarentena, porque está dejando miles de familias destrozadas. Entonces, por eso, este concepto de enamorarse de la cuarentena no lo comparto para nada. Muchas gracias, señor presidente. Ya usted, concejal López. Sí, concejal Benzo, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para hacer una refrescadita, hace poco acaba de decir el presidente de la Nación que la velocidad de contagio es más alta y está proponiendo volver a la cuarentena absoluta. Sinceramente, yo no sé, ya esto me confunde, no sé de quiénes pueden estar enamorados o no de la cuarentena. Lo que sí se critica es un defecto por lo que venimos llevando en el tema de la cuarentena. Y empezamos a enterarnos también de un montón de cosas. En Europa, que es donde ha habido una gran cantidad de contagios, la gran cantidad de gente que ha muerto es vieja porque la población de Europa es vieja. En Estados Unidos, y hablamos de Estados Unidos, no es todo Estados Unidos. Es Nueva York y una parte de Estados Unidos. Los otros estados tomaron decisiones federales y no están en cuarentena. Estados Unidos, nosotros tenemos el mismo régimen y el mismo sistema de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos una autonomía fundamental que consideramos que no está siendo vista. ¿Por qué? Porque no hay casos en el resto de la República Argentina. Nos hemos preparado para una cosa tremenda y tampoco estamos viendo que el tiempo en el cual se le haya dado a la salud vaya a ser el tiempo adecuado para que la salud se prepare. Salen a protestar personas de la salud, médicos, enfermeros, diciéndole que le faltan cosas, que le faltan insumos. Entonces, realmente todo este tipo de cuestiones tiende a confundir. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que digo. Argentina es un país federal, tienen autonomía en sus jurisdicciones, sus circunscripciones. Hay que hacer valer esos temas, son fundamentales. Este no es un país unitario. Las normativas de salud están bien, al principio puede ser. Nadie puede decir que no hay que tomar recaudos, salvo que sea uno loco. Y fundamentalmente, cuando menos conocimiento teníamos, bueno, era una cuestión preventiva, reparatoria, pero de medida que va desandándose la cosa, si no entendemos que tenemos que convivir con esta cuestión, estamos fritos. Somos toda una sociedad que tiene que convivir y aprender a convivir con esto y empezar a tener actos de valentía al respecto. No podemos encontrarnos en una cueva permanentemente y esperar protocolos y ver qué dicen, y el COE. Estamos entrando en una locura, sinceramente. Yo no estoy ya tan convencido de las normativas, ya no creo en el sentido que la cuarentena nos ha salvado la vida, ya no lo estoy creyendo. Ya las autoridades no están siendo creíbles.
Entonces, el acto de valentía es ponernos la cuestión en el hombro y ver cómo seguimos adelante con estos temas. Entonces, no se trata de quién está enamorado de la cuarentena, no, sí, parece que obviamente que es la única solución. No es así, no es la única solución. Tenemos un país grande y tenemos muchas cosas por hacer y una economía totalmente destruida. Ahora no se siente porque no hay consumo, pero el nivel de inflación que va a haber es galopante. Y en eso no tenemos ni noticia ni conocimiento de que tengamos un arrimado común para justamente hacer frente a la pospandemia. Entonces, si en estos temas sencillos, simples, que es llamar a los que somos opositores, ponernos, hacernos en uno, compartir la cuestión de generar normativas y ordenanzas que son mejores para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, no copiar y pegar como venimos diciendo, no hacer esto una máquina de hacer chorizo, como venimos diciendo ya hace rato esta cuestión. Entonces, si estas cosas que hoy estamos discutiendo y todo lo que la hora y pico que nos llevó la situación de no tener un problema de defecto normativo en cuanto a su formalidad, porque somos los que hacemos las leyes y somos responsables por eso, ¿qué podemos esperar de ponernos de acuerdo para mejorar la economía de esta nación? Por eso no es tan volátil el tema. Es un tema que merece respeto, el tratamiento real y de trabajo. No tenerle miedo al tema del coronavirus. Tener valentía y opción común y decisión propia y autonomía, que es lo que sigo reclamando. Estamos así, a punto de ir en contra de los derechos individuales. Todos los horarios marcados. Es como un estado de sitio encubierto. Y la gente se está dando cuenta, la gente ya no soporta más. No hablamos tampoco del sistema educativo, medio año cortado, siguiendo por el Zoom o por lo que fuera, sin clases presenciales. Yo entiendo toda la cuestión, pero me parece que no hemos hecho un análisis aclarado y los gobernadores de la provincia y sus autoridades no han estado a la altura. Me parece que en un tiempo estuvo bien, pero ya, digamos, seguir todo lo que determina Capital, Gran Buenos Aires, que donde ahí está la problemática, ya seguir, nos tiremos todos a un pozo, porque ahí vamos. Me parece que no. Entonces, cuando hablamos de legislar y de hacer normas, hagámosla con seriedad, respetemos la autonomía, seamos valientes en esa cuestión. Seamos valientes, insto a todos a tener valentía de hacer cosas que nos mejoren y nos vuelvan al sistema con nuestra calidad de vida y nuestros derechos como corresponde. Así lo reclama la República. Estamos quebrados, señor presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, concejal Benzo. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, concejal Vivó tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad quiero dividir un poco la respuesta en dos partes. A lo primero que hacía referencia el concejal Primo, esto de que las discusiones por ahí se encienden un poco, pero que siempre actúan de buena fe y con voluntad. Quiero ratificar que es así. Hemos visto que ustedes siempre han puesto toda la voluntad para, aun cuando los decretos nos llegan sobre la hora, o cuando tenemos los protocolos y no los decretos, más allá de la discusión, doy fe que siempre han puesto la mejor voluntad, así que no hace falta aclararlo, decirlo, pero sí quiero ratificar tus palabras, concejal, porque es así. De hecho, veo permanentemente cómo Karina, como presidenta de bloque, se mueve desde el Comité Económico de Crisis, reclamando al Ejecutivo determinadas cuestiones que hacen a la normativa y a las cuestiones que nosotros tenemos que tratar en el Consejo. Así que valoro muchísimo eso, el trabajo que vienen haciendo desde ese lado. Me parece que más allá de las diferencias, es necesario aclarar que entendemos que ponen parte de sí, buena voluntad para que la convivencia sea buena y para poder lograr las mejores normas.
Solo que, bueno, por otro lado, tengo que disentir con algunas cuestiones, como dice el concejal Benzo o el concejal Primo cuando habla de la pandemia en pasado. En realidad la pandemia, afortunadamente, no la tenemos palpando en la ciudad, pero de las 500 personas repatriadas que han llegado, hubo personas que fueron COVID positivo y sin embargo, desde el seguimiento que se les hizo de la municipalidad, el acompañamiento para hacer la cuarentena, todo el cerco que se fue planteando para que llegaran desde el aeropuerto a la ciudad sin tener contacto, sin bajarse del auto. Digo, son todas cuestiones que hacen que el virus afortunadamente no se disipe en la ciudad, pero no podemos hablar de pasado cuando hay casos permanentemente, que bueno, vamos viendo, la realidad del país es absolutamente diferente y por suerte en Córdoba estamos con pocos casos, a diferencia de lo que pasa en Capital, lo que pasa en el Gran Buenos Aires, cuando el presidente dice esto de cerrar todo y volver a cero, a cerrar todos los comercios, a cerrar todo lo habilitado, tiene que ver porque el virus está circulando de una manera que no lo pueden frenar. Y la única forma de frenar es hacer el alto, quedarse en casa, no salir a trabajar y bueno, y de esa manera contener. Sabemos que se han hecho muchos hospitales y que se ha avanzado muchísimo en los espacios sanitarios, el tema de tener respiradores, tener médicos. Siempre es insuficiente, uno entiende, y aún estamos diciendo que no estamos en el pico, que no tenemos el país infectado. Digo, las cosas que uno va viendo en el mundo realmente preocupan, y la verdad que los presidentes que han tomado decisiones de no hacer cuarentena, la verdad que a mí no me gusta en lo absoluto lo que veo en los resultados, y no porque sean viejos se tienen que morir, porque Italia tenga una población vieja, se va a morir porque se infectó. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, de hecho también el trabajo que se está haciendo desde la ciudad de acompañamiento a los geriátricos, desde el momento cero de la cuarentena se planteó el preservarlos, el que no reciban visitas. Están haciendo, igual que nosotros, visitas virtuales con sus familiares. Es todo un cambio que tenemos, pero tenemos que ir garantizando la salud de nuestros vecinos, que el virus no circule. Ojalá que no entrara, pero lo que escuchamos de los médicos, de los infectólogos, no va a suceder de esa manera. Por lo tanto, tenemos que ir de a poco y paso a paso, cumpliendo lo que quienes nos asesoran, que para bien o para mal, nos guste o no nos guste, por algunas cosas que escuchamos, es el COE, el organismo que en la provincia nos va a estar diciendo de qué manera ir actuando. Y la verdad que para mí tampoco tiene sentido que se habilite el parkour antes que los bares. Pero ¿cuánta gente practica parkour? ¿Qué movimiento pudimos ver en la ciudad de gente haciendo este deporte o haciendo buceo o haciendo deportes que no los tenemos ni siquiera visibles en la ciudad? Porque es poca la gente que lo practica, que no implica demasiado movimiento de gente. Los bares implica otro movimiento de gente, también con los recaudos y también con el miedo que esto implica, porque lo decíamos hace un rato, que los bares abran no significa que la gente se agolpe a ir a comer, porque todos tenemos este cuidado y este miedo. Y no es que la gente ni se enamore de la cuarentena o le tenga tanto miedo a la pandemia, es cuidarse. Nos entró a todos la preocupación y el saber cuáles son las cuestiones que hay que hacer para cuidarse, para prevenir el uso del barbijo, el lavado de manos. Lo tenemos aprendido, parece que lo tenemos muy aprendido. Es cierto que no es lindo estar encerrado, que te estén marcando a qué hora salir a caminar o a qué hora no, o a qué hora hacer otro deporte, pero la verdad es que vivimos en una comunidad y nosotros como representantes del pueblo tenemos que ser muy cuidadosos por lo que decimos, porque digo, a ver, a nadie le gusta estar encerrado, pero no podemos estar dando un discurso de rebeldía social y salgamos a golpear ollas o a hacer lío como rebelión, como hace un rato planteaba el concejal Benzo. Me parece que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos y apoyar y fortalecer a la gente para que esté en sus casas, buscar estrategias diferentes para que el que tenga que trabajar pueda trabajar y hacerlo de la mejor manera, pero cuidarnos todos, porque es la única forma de poder salir adelante.
y la salida de la cuarentena se va administrando de a poco. De hecho, nosotros en la ciudad ya hemos aprobado muchas normas que tienen que ver con apertura. ¿Quedan muchas? Sí, muchísimas. ¿Que el intendente se reúne con distintas agrupaciones todos los días, de danza, de canto, distinta gente que está preocupada porque de hecho sus academias están cerradas, porque además los chicos necesitan esos espacios de contención? Seguramente serán próximos espacios a habilitar, pero como decimos siempre, vamos de a poco, porque el abrir todo y que se nos produzca la circulación del virus en la ciudad, vamos a tener que volver a cero. Y yo no creo que estemos en condiciones de... No, no se le escucha, concejal. Cuando vemos que de a poco vamos... Concejal, perdóneme, ¿puede retomar su locución 2 minutos para atrás? Ay, no sé qué estaba diciendo hace 2 minutos. Tengo que ponerla... Tendríamos que pedirle a Gonzalito que rebobine. El rebobinado. No lo tenemos. Pero bueno, no, digo que, redondeando, tenemos que ser muy responsables como representantes del pueblo, no llamar a la rebeldía social a nadie que está encerrado, eso está claro. Y si tenemos que cumplir para salir a caminar, para esparcimiento, para distintas cuestiones, tiene que ver con la nueva normalidad que se le va diciendo, que ya nada por el momento va a ser como lo que fue antes. Seguramente va a haber que trabajar post pandemia. Y lo del Día del Padre que decían, me parece una excelente medida poder abrir estos 2 días, los sábados, en extensión de jornada. Y hoy cuando hablábamos con Karina de este tema, decíamos, seguramente si esto funciona bien, y es un pedido de los comercios, ojalá que podamos tener en la ciudad de Villa María los comercios abiertos todos los sábados, y no como una experiencia piloto del Día del Padre. Ahora es una medida provisoria y temporal. Esperemos que pueda quedar. No se le, concejal, no se le escucha. A ver, trate. Y que podamos abrir un poco más. Pero me parece que la responsabilidad es muy importante a la hora de brindar serenidad a la gente, decirle que el virus no lo hemos combatido, que la pandemia no la hemos combatido, afortunadamente no está circulando en la ciudad, pero que es un riesgo del que nos tenemos que cuidar. Así que poco vamos habilitando cosas, decía el intendente, todos los días recibe distintas agrupaciones de gente de danza, de canto, de distintos espacios que también están desesperados por trabajar, y niños que necesitan de esos espacios para su recreación, para su contención. Así que esperemos poder de a poco ir habilitando también esos espacios. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora concejala. Le voy a dar primero la palabra a la concejal Bruno, que no hizo uso de la palabra, y después a usted, concejal Benzo, si no tiene oposición. Tiene la palabra, concejal Bruno. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que suscribo cada una de las palabras que los 3 concejales que integran mi bloque junto con Luis Caroni han manifestado, tanto del concejal González, concejal Primo y concejal Benzo, que la verdad, nobleza obliga, me han hecho sentir muy orgullosa del nivel argumentativo que los 3 han tenido. Solo voy a agregar a eso algunas cuestiones mínimas que me parece que son necesarias aclarar, y que es que muchas de estas cuestiones que se han suscitado tanto en la previa de la comisión como en la sesión, tienen que ver quizás con no haber advertido las áreas pertinentes y por ende la réplica de esto en el oficialismo en el bloque del Consejo, que a partir del anuncio del jueves por parte del presidente y la publicación del nuevo decreto 520/20, ha cambiado la lógica de la normativa en función de la preservación de la salud y las normas que rigen esta cuarentena. Y creo que eso es clave, porque de haber entendido de qué estábamos hablando, hoy con un simple decreto que saldría por unanimidad,
estaríamos dando dinámica a una cuestión que no requeriría ni a posteriori ratificaciones nuestras. Y en esto me voy a fundamentar en las propias palabras del presidente en su decreto, porque más allá de la cuestión de artículos, me parece muy sustancial la fundamentación del decreto, donde hace un correlato de una serie de cosas, y voy a resaltar solo 4 párrafos. Dice que en atención a las recomendaciones recibidas por los expertos y las expertas que asesoran a la presidencia y a las distintas realidades provinciales analizadas con los gobernadores y las gobernadoras de provincia y con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece una nueva modalidad para atender las diferentes situaciones y a la evolución epidemiológica que se verifica en las diversas regiones del país. Que como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerando de los decretos que establecieron y prorrogaron el aislamiento social preventivo y obligatorio, los derechos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponer por razones de orden público, seguridad y salud pública. Esto es lo que se decía recién, el pleno ejercicio de las libertades individuales con las restricciones a las que pueden ser sometidas. Que tanto el objetivo del aislamiento social preventivo y obligatorio como del nuevo distanciamiento social preventivo y obligatorio, estas dos figuras que ahora nos conviven, será la recuperación del mayor grado de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con los mayores cuidados. Que el distanciamiento social preventivo y obligatorio y el estricto control de cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y al mismo tiempo facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y atendiendo a estrictos protocolos de funcionamiento. Protocolos que sí ponen cabeza de la autoridad sanitaria provincial en su aplicación, no así de las actividades, porque también pone sobre relieve la ahora, para mí siempre, pero ahora más subrayada, absoluta responsabilidad de los ejecutivos municipales en el control de lo que pase. Entonces, hoy deberíamos haber estado sancionando una adhesión a este decreto y una normativa que simplemente diga que ya no hace falta autorizar actividades, sino que lo que se deberá hacer es ponerlas en funcionamiento a medida que la autoridad sanitaria provincial vaya autorizando y habilitando los protocolos de cada una. Y hoy, esta noche, inmediatamente podrían estar abriendo los bares si los protocolos están, o las distintas actividades. Y la necesidad de adherir es porque ahora van a convivir dos sistemas. Nosotros en su momento adherimos al 297 que establecía el aislamiento, y ahora vamos a tener dos convivencias de regímenes, uno que tiene que ver con el aislamiento y otra con el distanciamiento. ¿Por qué? Porque en algunos lugares es necesario mantenerlo el aislamiento, pero en algunos lugares, y esperemos que no sean los casos, podrá retrocederse y ya tenemos una normativa vigente para el caso de que se dé algún tipo de brote. Entonces era necesario adherir. Y el mismo decreto les está diciendo cuáles son las reglas generales, distanciamiento de 2 metros, las cuestiones sanitarias y protocolos para cada actividad. Y lo demás era hacerle entender a la gente la responsabilidad individual. Y después ejercer los controles como municipio. Entonces creo que las disquisiciones que se dieron reflejan más que nada un problema político. Porque más allá de que hoy estemos autorizando, y si se entra esta noche en vigencia o si entra pasado, para algunos ya es tarde. Para algunos ya es tarde. Y como cuerpo, y hoy está aprobado con algunas cuestiones que se hablaron, teníamos todas las plenas facultades para que esa gente no sintiera que hoy la respuesta que le damos sea tarde. Y esto me hizo acordar una charla que tuvimos, porque algunos estaban presentes de los que están aquí, con una gente de alguna agrupación de un deporte que nos decía, la cuarentena se asemeja a una trinchera, vos la podés usar un tiempo para guarecerte y hacer que no te ataquen, pero si te seguís quedando ahí, la batalla no la ganás, porque en algún momento tenés que salir y enfrentar. Y yo creo que el problema que reflejan no entender qué norma requiere la actualidad de la ciudad, por dónde está yendo incluso el presidente con estas normativas que atienden a las realidades locales, es porque a ustedes les falta conducción. Y no le hablo a ustedes personalmente, digo al espacio que gobierna.
El que estaba conduciendo se fue. El que siempre quiso volver a conducir también eligió estar en otra ciudad. Y hay muchos que están acá que quisieran conducir, que se están peleando entre ellos. Mientras tanto, hay una ciudad que vive y siente, como dice uno de los programas más rescatables de la gestión anterior, que lamentablemente se va a llevar adelante, y que siente que vamos atrás de las cosas, porque los bares ayer estuvieron abiertos, porque antes de ayer también, porque las empleadas domésticas muchas estaban trabajando, porque los gimnasios se la rebuscan y ven cómo llevan adelante sus funciones subrepticiamente, y así podríamos decir con tantas actividades. Y cuando un funcionario corre atrás de la agenda de la gente, algo no está percibiendo. Entonces, en el fondo, esta discusión que es jurídica encierra un problema político. Quien no es quien conduzca en esta ciudad. Y esa es la razón de todas estas situaciones. Solamente quería agregar eso, decir que suscribo la palabra de cada uno de los concejales de mi bloque que hicieron uso de la palabra, que adelanto el voto afirmativo en general y en el artículo 1 del proyecto de ordenanza y en negativo del punto 2. Nada más, señor presidente. Muchas gracias a usted, señora concejala. Concejal Benzo, usted me había pedido la palabra, si mal no recuerdo, juntamente con la concejal Bruno, ahora tiene la palabra. Gracias, presidente. Era para aclarar algunos puntos. Nosotros no tenemos ninguna referencia objetable a una circunstancia real del mundo que es la pandemia. Nosotros hablamos de la administración de la cuarentena, que es distinto a la pandemia. Y en esa administración de la cuarentena manifestamos que hay disidencias respecto de ellas porque las consecuencias están a la vista. Entre otras cosas, para que los sistemas de salud y otros sistemas funcionen, es necesario que el contribuyente pueda contribuir. Y para eso es indispensable el trabajo. El parkour no paga impuestos y no da trabajo. Y entre otras cosas, si tengo que hablar de la administración de la cuarentena y los esfuerzos y los sacrificios, el Estado en su conjunto, y hablo de los 3 niveles del Estado, son los que menos a la altura de la circunstancia han estado. Por su persecución impositiva, la presión fiscal que le llaman, porque ha seguido vigente, las empresas del Estado se resistían a bajar sus intereses. Y así como otras cosas puedo mencionar. Por eso digo que el Estado también tiene las suyas, y por eso hicimos hincapié, y vale aclararlo nuevamente, en la administración de la cuarentena, en la gestión de la cuarentena, no en la pandemia, que es una realidad. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor concejal, muy amable. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? Bueno, no habiendo más concejales que deseen hacer uso de la palabra, damos por concluido el debate de estos puntos. Procediendo, vamos a votarlos de a uno, como siempre, en general y en particular. En general, el proyecto que luce al punto 2, que es la ratificación del decreto 297-2020. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero. Aprobado por unanimidad. Artículo segundo. Aprobado por mayoría. Artículo tercero. Artículo tercero, perdón. Aprobado por unanimidad. No, está bien. Es que hay un, ¿cómo se llama? Delay. Entonces no veo las manos bien. Vamos entonces, perdón, queda aprobado en general por unanimidad y en particular por unanimidad los artículos 1 y 3 y por mayoría el artículo 2 del proyecto que luce al punto 2 del orden del día. Punto número 3, que es la ratificación del decreto 298/2020.
Los señores concejales que en general estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, aprobado por... concejal Bruno, ¿usted levantó la mano o no? Artículo segundo. No le escucho. Cuando argumentó nuestro concejal Benzo y yo hice referencia al artículo 2, tenía que ver con el tema bares. Creo que él lo había expresado bien. Ah, bueno, perdón. Por eso quería, porque esto a veces no se ven ni las manos. El problema es el jockey. Quería corroborarlo. No quería cometer un error. Entonces, vuelvo al artículo 2. En particular, el artículo número 2, los señores concejales que estén por la afirmativa. Concejal Benzo, usted está por la afirmativa del artículo 2, pero no le veo la mano. Aprobado por unanimidad. Artículo número 3. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda aprobado en general y en particular el proyecto que luce al punto 3 del orden del día. Punto número 4. Presidente, aparte, perdón, para aclarar. ¿Quién tiene la palabra, concejal? Discúlpeme. No, digo, el 298 del de los cultos, una misa no se le niega a nadie, así que. Sí, es como una... Bueno, está bien. Tiene razón, concejal, discúlpeme. Lo que pasa es que a veces es difícil manejarse con este sistema. Así que pido disculpas. Artículo número 4. Sí. Sí. ¿Todos quieren hablar? Estamos votando. Ah, perdónenme, yo creí que estaba... Bueno, artículo número 4. En general, los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarla. Aprobado por unanimidad. Artículo número 1. Aprobado por unanimidad. Artículo número 2. Aprobado por unanimidad. Y artículo número 3. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda aprobado en general y en particular por unanimidad el proyecto que luce al punto 4. Punto número 5. Proyecto de ordenanza del DEM ratificando el convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Villa María y la Municipalidad de Sintra, que se propone pase a la comisión de acuerdo. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Proyecto número 6. Proyecto de declaración de Hacemos por Córdoba declarando de interés municipal la segunda jornada disidente de Villa María. Los señores concejales que estén por la afirmativa para que pase a la comisión de acuerdo, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Punto número 7. Proyecto de declaración de Hacemos por Córdoba declarando de interés municipal el 140 aniversario de la Cruz Roja Argentina y el 30 aniversario de la Cruz Roja Argentina, filial Villa María, que se propone su pase a la comisión de acuerdo. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Proyecto número 8. Proyecto de declaración de Vamos Villa María declarando repudio a los aberrantes hechos de represión sufridos por los integrantes de la comunidad CUOM, que se propone su pase a la comisión de acuerdo. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Proyecto número 9. Proyecto de resolución de Vamos Villa María instando al DEM en la fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio, arbitra la medida necesaria a los efectos de normalizar la economía social. Se propone el pase de la comisión de acuerdo. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Y punto número 10, proyecto de decreto del Consejo Deliberante aceptando la renuncia al cargo de la concejala señora Mariela Pajón, que pasa a la comisión de acuerdo para su tratamiento. Los señores concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Habiendo dado tratamiento a los puntos del orden del día de la sesión especial convocada para el día de la fecha, le voy a pedir a la señora secretaria de comisiones tenga bien arriar nuestra enseña patria.